Pregunta número 5. Probablemente el tema más preguntado en el MIR en cirugía ortopédica y traumatología sea las complicaciones de las fracturas. Se puede clasificar de forma aleatoria y de forma más bien didáctica las complicaciones de las fracturas en agudas, es decir, aquellas que ocurren en un momento temprano tras sufrir la fractura, o en tardías. Si nos centramos en las complicaciones agudas, debemos mirar en el enunciado de la pregunta una cosa. Primero, ¿habla de complicaciones en el foco de fractura o en las zonas adyacentes, o habla de complicaciones a nivel sistémico? Simplemente con esto ya tenemos enfocado el diagnóstico a una u otra patología. Las complicaciones agudas a nivel de foco de fractura son dos, básicamente. Dentro de las complicaciones agudas locales de las fracturas podemos tener varias. Primero, problemas con la piel. Segundo, lesiones vasculonerviosas. Sabemos que al lado de los huesos van pegadas unas estructuras vasculares y nerviosas que pueden lesionarse, por ejemplo, nervio circunflejo o axilar en fracturas de húmero proximal, nervio radial en fracturas de diáfisis humeral, nervio mediano en fracturas de extremidad distal de radio, pero sin lugar a dudas, el síndrome compartimental es la complicación aguda más frecuentemente preguntada en el MIR. ¿Cuándo debemos sospechar que estamos ante un síndrome compartimental? En primer lugar, suelen ser fracturas que ocurren en niños. Niños que tienen una lesión a nivel distal. Sabemos que a más distal en los miembros, más tabicaciones encontramos y por tanto más riesgo de síndrome compartimental. Son lesiones que hacen un hematoma, y que al manipularlas ese edema aumenta. El edema hace que aumente el volumen dentro de un compartimento que no es expandible y por tanto poco a poco va aumentando la presión. Otro dato a tener en cuenta en el enunciado de la pregunta puede ser que el niño presente un yeso cerrado. Entonces, con estos datos, fracturas en niños distales, sobre todo manipuladas y con un yeso cerrado, debemos sospechar que presente un síndrome compartimental. ¿Qué clínica da esta patología? Sobre todo, dolor. Dolor exagerado. Dolor exagerado para lo que se espera con ese tipo de fractura. Típicamente ha sido preguntado que el dolor aumenta con la dorsiflexión de los dedos, ya que de esta forma aumentamos la presión en el compartimento. Y es característico que los pulsos sean positivos. Inicialmente, un síndrome compartimental tiene pulsos, porque la lesión empieza a nivel microvascular. Ante este paciente, ¿qué debemos hacer? Lo primero, quitar el yeso. Si la pregunta nos pone su defecto, abrir el yeso también puede ser correcta, pero sobre todo, quitar el yeso y estimular la movilidad activa para así empezar a disminuir el edema en la zona. Observamos al paciente. El paciente se le observa y vemos que mejora. Perfecto. Se le ingresa, pero lo que nunca se hace es enviarle a casa otra vez con un yeso cerrado. Ahora, el paciente, después de quitarle el yeso y estimular la movilidad activa, no mejora. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, medir cómo está la presión dentro del compartimento. Si la presión es normal, es decir, el paciente aún tiene clínica, pero la presión no es alta, proseguiremos estimulando la movilidad y observando. Ahora bien, si la presión es alta en un paciente que tras quitar el yeso, estimular la movilidad, no mejora, insisto, la presión es elevada, debemos realizar una fasciotomía urgente para así poder liberar la presión dentro del compartimento. ¿Qué fracturas son las que más frecuentemente pueden desarrollar un síndrome compartimental? Probablemente la más frecuente sean las fracturas de tibia distal, seguidas de las supracondilias de codo en los niños. El calcáneo es un hueso que, aunque no es frecuente que lo desarrolle, sí debemos tener especial cuidado, hasta tal punto que es necesario o aconsejable, cuando menos, ingresar para observación la fractura del calcáneo para observar y prevenir que se forme un síndrome compartimental.